Hola, mi nombre es Graciela María Sarra Arenas. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual CNCI. En esta ocasión hablaré de mi proyecto integrado en la materia de Derecho Civil, Bienes y Instituciones. Mi matrícula es AL095102. Mi profesor es Joel Méndez Flores. Con relación a los derechos reales y personales, ¿cuál es la distinción principal según la teoría clásica francesa? La teoría clásica francesa distingue de los derechos reales y personales a partir de la relación que se establecen con las personas y los bienes. Los derechos reales son aquellos que permiten a su titular obtener beneficio económico de un determinado bien. Algunos ejemplos de derechos reales son la posesión, el usufructo, la ocupación y la transmisión. El derecho de propiedad es un tipo de derecho real donde los poderes del titular son plenos sobre el activo. Derechos personales o de crédito son aquellos que recaen sobre una persona en particular. Son derechos que pueden ser exigidos únicamente por la persona con quien se ha establecido la relación jurídica. Los derechos personales suelen estar vinculados a obligaciones como por ejemplo el derecho a exigir el cumplimiento de un contrato. El principio fundamental de esta distinción es que en los derechos reales el sujeto ejerce su derecho sobre una cosa directamente, mientras que en los derechos personales dependen del cumplimiento de otra persona. ¿Cuál es el límite máximo de duración del usufructo según la ley y cuáles son las formas en que se puede extinguir ese derecho? El usufructo puede durar un día o bien mantener un tiempo indeterminado o vitalicio, es decir, en tanto el dueño tenga vida, lo cual debe quedar estipulado legalmente. Formas de extinción del usufructo. El usufructo se extingue por varias razones, entre ellas la muerte del usufructario en caso de personas físicas, venciendo el plazo pactado en el contrato o testamento, consolidación del usufructo con la nuda propiedad, es decir, cuando el usufructario y el propietario del bien se conviertan en la misma persona, renuncia expresa del usufructario a su derecho, destrucción total del bien usufructado, ya que el usufructo solo puede existir si el bien existe, prescripción exentiva por falta de uso prolongado, dependiendo del tiempo que establezca la ley, expropiación por utilidad pública, cuando el Estado decide tomar el bien por un proyecto de interés social, en cuyo caso debe compensar al usufructario. Abuso o mal uso del bien usufructado, cuando el usufructario deteriora gravemente la cosa o incumple con sus obligaciones. ¿Qué distingue el derecho del uso del derecho de habitación? El derecho de uso y el derecho de habitación son aquellos derechos reales de goce similares pero con distintas claves. El derecho de uso permite utilizar un bien ajeno aprovechando sus frutos, pero solo en la medida necesaria para cubrir las necesidades personales y familiares del usuario. Este abarca los bienes móviles, como son los vehículos. El derecho de habitación es un derecho más específico que se aplica únicamente a inmuebles, es decir, cosas que no se mueven, como son las casas, los terrenos. Permite habitar una vivienda ajena sin ser propietario de la misma. No otorga la posibilidad de alquilar la vivienda ni de darle otro uso que no sea el de residencia. Un ejemplo práctico es que si una persona se le otorga el derecho de uso sobre una casa, puede vivir en ella y además sembrar en el jardín y aprovechar sus árboles frutales. En cambio, si solo tiene derecho de habitación, podrá vivir en la casa, pero no podrá explotar sus recursos naturales ni ceder su uso a otros. ¿Consideras que estos derechos completan la situación de las personas que viven en condiciones precarias, desalojo o discriminación en las ciudades? Los derechos reales de uso, usufructo y habitación regulan situaciones donde existe una relación legalmente establecida entre el dueño y el bien y el usuario, pero no abordan de manera efectiva la situación de quienes viven en condiciones precarias, desalojo o discriminación en las ciudades. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce diversos derechos fundamentales que en teoría protegen a las personas en condiciones de precariedad.
desalojo o discriminación en las ciudades. Entre ellos destacan el derecho a la vivienda digna, el artículo 4, el derecho a la no discriminación, el artículo 1, y el derecho al debido proceso en caso de desalojos, artículo 14 y 16. Sin embargo, la efectividad de estos derechos en la práctica es cuestionable debido a los múltiples factores. Algunos problemas que no resuelven estos derechos es que, a pesar de su reconocimiento constitucional, el acceso a la vivienda adecuada sigue siendo un problema grave en muchas ciudades mexicanas. La falta de políticas efectivas y la especulación inmobiliaria han generado un crecimiento de asentamientos irregulares y viviendas precarias sin servicios básicos. Los desalojos forzados afectan a comunidades vulnerables sin ofrecer alternativas habitacionales. Las personas en situación de calle no tienen acceso a usufructo, uso o habitación, porque estos derechos dependen de la existencia de un bien otorgado legalmente. Aunque la Constitución establece garantías de debido proceso, en la realidad muchas familias son desalojadas sin una orden judicial o sin opciones de reubicación. En cuanto a la discriminación estructural, podemos decir que muchos grupos vulnerables, como los indígenas, migrantes, personas en situación de calle y comunidades lésbico-gay, enfrentan barreras adicionales para acceder a una vivienda digna o a servicios básicos en las ciudades, lo que refuerza la desigualdad y la exclusión social. ¿Crees que sea necesaria alguna modificación o creación de leyes para equilibrar la desigualdad que se vive en el tema de vivienda? Justifica la respuesta. Yo considero, desde mi punto de vista, que sí es fundamental reformar la legislación, crear nuevas normativas que garanticen un acceso más equitativo a la vivienda, especialmente para la población vulnerable. Reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho humano exigible en la Constitución, en las leyes secundarias. Leyes que regulen el acceso a suelo urbano, evitando la especulación y promoviendo el desarrollo de viviendas accesibles. Control de alquileres contra el acaparamiento inmobiliario para evitar el alza descontrolada de precios que expulsa a familias de bajos ingresos. Programas de regularización de asentamientos informales otorgando títulos de propiedad y acceso a servicios básicos. Alternativas ante desalojos forzosos como viviendas temporales o subsidio para alquiler de casa. Incentivos para la vivienda social y cooperación de viviendas, facilitando la construcción de casas de manera accesible para sectores populares. Por su atención le doy las gracias. Tu servidora, Graciela.